Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde bonita que el Señor nos da. Estamos felices, contentos de poder una vez más comunicarnos con ustedes, poderles saludar. El hecho de saber que están ahí, hermanos, a la expectativa de ser bendecidos por el Señor, de adorarle, de glorificarle, pues eso, hermanos, motiva a nuestros corazones, a nosotros como pastores. Qué bueno que están ahí, y hermanos, listos para bendecir el nombre del Señor y también para recibir la palabra. Quiero enviar un saludo muy especial en esta ocasión a todos los niños de nuestra iglesia, a todos los niños, a todos los que todavía se consideren niños. Queremos mandarles un saludo, niños. Esperamos que sus papás siempre también los incluyan ahí para que con toda su familia alaben al Señor. Muy especialmente un saludo a Besalel. Besalel, Dios te bendiga, Besalel. Amén. Qué bueno que estás todos los días ahí, los días de culto para alabar al Señor. Espero que estés tocando tu batería y que con toda tu familia estén alabando al Señor. Y a todos los niños de nuestra iglesia, que el Señor les bendiga. Y pues vamos a prepararnos listos para recibir el consejo de la palabra del Señor. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Muy bien, queridos hermanos, y ya están listos ahí. Les pido que me acompañen a leer la palabra del Señor. En esta ocasión, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, estaremos leyendo en el capítulo 1, del versículo 27 al versículo 29. Le voy a dar un tiempecito para que usted ahí también lo localice en su Biblia, para que todos juntos podamos leer el pasaje que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al versículo 29. Filipenses 1, 27 al 29. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, Señor, por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, bendiga nuestras vidas y nos ministre a nuestros corazones, que pueda depositar tu palabra en cada vida, Señor, que la anhela y que la necesita. Dame a mí tu gracia, la unción de tu Espíritu Santo, para que pueda fluir, Señor, hablando de tu bendita palabra. Bendito sea tu precioso nombre, Señor. Te honraré y te glorificaré por siempre. Amén, amén. Muy bien, hermanos, en esta ocasión el tema que nos ocupa y que el Señor tiene para nosotros en este día tiene como título un comportamiento digno del Evangelio. Se lo repito, un comportamiento digno del Evangelio. Con un comportamiento digno del Evangelio nos referimos al comportamiento de una persona que verdaderamente ha sido transformada por el poder del Evangelio, precisamente en cuanto al conocimiento y experiencia con el poder de Dios
y también con el poder de su bendita palabra. Amén. A eso nos referimos. Como nacidos de nuevo, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, como personas que hemos tenido una experiencia de salvación, obviamente el comportamiento debe ser completamente diferente, completamente bueno, completamente que glorifique el nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, había una preocupación del apóstol Pablo, lo vemos por el hecho de escribirles de esta manera. Hay un dicho que dice que cuando el gato no está, ¿sí? ¿Los ratones qué? Los ratones hacen fiesta, ¿cierto? Esa era la preocupación. Creo que esa era la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de los filipenses, que en su ausencia no se estuvieran ellos comportando de una manera digna, ¿sí? Pensaba él que a lo mejor en su ausencia tenían un mal comportamiento, y él haciéndole saber que la razón de él quedarse aquí todavía en la tierra y no irse con el Señor eran ellos precisamente. Era tan grande su preocupación. Él les dice que él estaba en un estrecho porque él quería estar con el Señor, pero también sabía que le necesitaban, ¿sí? Sin embargo, él no les asegura nada porque él sabía de la brevedad y de la incertidumbre de la vida. Ahorita estamos, mañana no sabemos. Y además era un hombre muy ocupado, sí, era un hombre que por causa de la gran labor que tenía haciendo para el Señor, pues también se levantaban grandes oposiciones, enfrentaba el apóstol Pablo muchos obstáculos, así que él no podía asegurarles así con toda certeza que los volvería a ver. Sí, por eso él les dice solamente, sí, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, que estáis firmes. Y hermanos, precisamente del comportamiento digno del evangelio, el cual describe a los cristianos de la iglesia de los filipenses, el apóstol Pablo, les deseo hablar el día de hoy con la ayuda del Señor. Así que veamos en esta hora con mucha atención cómo es un comportamiento digno del evangelio según lo describe el apóstol Pablo. Y en primer lugar, quiero decirle que un comportamiento digno del evangelio es un comportamiento de abnegación, de sacrificio. Ese es el comportamiento de un cristiano. En el versículo 29 el apóstol Pablo les dice a los filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ese es el evangelio, ese es el evangelio que hemos conocido todos. Sí, hemos creído, qué maravilloso es creer en Jesús, tener una experiencia con Él. Pero es necesario que entendamos esto, hermanos, que no solamente se cree, sino que también se padece por el Señor Jesucristo. Y este tipo de sacrificio no tiene nada que ver, hermanos, con la autoflagelación, como lo vemos a veces en algunas de las religiones en este mundo. Ni tampoco se trata de querer experimentar en carne propia el sufrimiento de Cristo en la cruz, como también algunos han pretendido. No, no, no es así. ¿Sí? Pablo está hablando del sufrimiento que viene por causa de nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Y eso debe de ser considerado como un gran honor, un gran privilegio, porque el honor, hermanos, radica en que el sufrimiento es una prueba de nuestra fe y amor por nuestro Señor y bendito Salvador. ¿Sí? Alguien dice por ahí, hermanos, que si los creyentes o las iglesias, las congregaciones, no experimenta ninguna resistencia por su fe en Jesús, nos deberíamos de preguntar cómo está nuestra vida espiritual. Porque, hermanos, un comportamiento cristiano genuino siempre va a provocar oposición. Eso lo pueden testificar muchos de los que se convierten. Sí, en un contexto, hermanos, donde no se conoce a Cristo, sí, que se conoce a Cristo así de repente, donde tenían un círculo de amigos y familiares inconversos
y que además no quieren saber nada de Jesús y mucho menos de ellos ahora. No sé si ese sea su caso, ¿sí? La oposición no es nada extraño, hermanos, ¿sí? El Señor Jesucristo en el monte, en el Sermón del Monte, les habló a sus discípulos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el evangelio de Jesús. Y luego dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esto contradice a nuestra lógica humana, hermanos, ¿sí? Cuando sufrimos por causa de Cristo, porque no es lo que nosotros esperamos, no es lo que nosotros ni siquiera estamos tal vez preparados para reaccionar. Sin embargo, la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros somos soldados de Jesús, soldados de Cristo, ¿sí? Y una de las características precisamente de un soldado, de una persona que es militar, debe de tener esa disposición, esa actitud dispuesta a sufrir las penalidades junto con el resto de los más soldados. Sí, la persona que es llamada a la milicia debe estar consciente de ese sacrificio y de esa abnegación, ¿sí? Sufre penalidades. Literalmente, hermanos, esto significa sufrir el mal o el dolor, ¿sí? Literalmente. En Mateo 16:24 dijo el Señor Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Estamos hablando de penalidades, hermanos, incluso al grado de perder la vida, de ser necesario. Eso lo tenemos que tener presente. Nosotros no podemos tener un comportamiento, hermanos, ajeno a esta actitud, a este comportamiento. Penalidades, hermanos, por causa del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, un comportamiento digno del Evangelio es un comportamiento de abnegación y de sacrificio. Usted es un soldado de Jesús, no se queje. Mire, los soldados de Jesucristo, los soldados en la milicia, por lo menos 2 veces al día tienen que pasar revista o más. Y no eligen ellos la misión. No dicen: a mí póngame aquí o póngame allá. O sea, hay disposición para estar en el lugar y en la situación que se le tenga que encomendar. Así que, hermanos, estemos dispuestos, porque eso es digno del Evangelio. Eso es digno de una persona que realmente le ha entregado su vida a Jesucristo. Si una persona, hermanos, que esté dispuesta a sacrificarse, a abnegarse siempre su propio bienestar, hermanos, sus propios planes, sus propios propósitos para cumplir los propósitos del Señor. Viva una vida digna del Evangelio. Tenga un comportamiento digno del Evangelio. Sacrifíquese un poquito más, denle al Señor un extra más, ¿sí? Hagamos algo más para glorificar el nombre del Señor. Pero además de un comportamiento de sacrificio y de abnegación, también quiero decirle que un comportamiento digno del Evangelio es un comportamiento de ataque. El versículo que leímos dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Este combate, esta pelea, esta batalla, sí, debe ser solamente, hermanos, por la fe. Nuestra causa debe ser la fe, no otras cosas, queridos hermanos. Las luchas, las dificultades, hermanos, debe ser la causa principal, debe ser nuestra fe, ¿sí? Y debemos entender, hermanos, que la batalla debemos combatirla valerosamente. El versículo 28 que leímos dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Sí? Vamos a ser valientes.
El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque hermanos, por causa de nuestra fe probablemente tengamos que enfrentar oposición de aquí en adelante. Por causa de nuestra fe tal vez, hermanos, vamos a ser tal vez marginados. Por causa de nuestra fe tal vez nos esperan cosas difíciles. Mantengámonos firmes, hermanos, valerosamente, nada intimidados, hermanos, por aquellos que se oponen. ¿Sí? Porque nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Sí? La gente no lo ve, la gente está cegada, por eso no lo puede entender. Y hermanos, al combatir, hay que hacerlo en defensa de nuestra fe, precisamente, de nuestra esperanza. Primero de Pedro 3:15 dice, si nos santificara Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, escúcheme, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es la forma de combatir, ¿sí? En defensa de nuestra fe. Y debe ser una defensa pacífica, dice el versículo, con mansedumbre, ¿sí? No podemos, hermanos, defender nuestra fe, el evangelio de Jesús, hermanos, con violencia. Hay que hacerlo con valor, pero no con violencia, no con ofensivamente, ofendiendo a las personas, ¿sí? Una defensa respetuosa, dice, con mansedumbre y reverencia, porque hermanos, el hacerlo de otra manera no honra al Señor, no glorifica a Dios, y mucho menos, hermanos, si lo hacemos de una forma irrespetuosa con las personas, ¿sí? Tenemos que respetar la actitud, tenemos que respetar la forma de vida, el estilo de vida de las personas, tenemos que respetar, hermanos, la elección, las decisiones de cada persona. Nuestro deber es predicar, nuestro deber es combatir, ¿sí? Esta batalla defendiendo nuestra fe. Una defensa informativa, dice, ¿sí? Dice el texto, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso significa, hermanos, que hay que estar bien informados. Hay que conocer la palabra del Señor. Hoy día la gente se está preguntando, bueno, ¿y qué sigue de esto? Todos dicen que estamos llegando al fin del mundo, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que hay que esperar? Es importante, hermanos, que nosotros nos preparemos, hermanos, para poder enseñar a la gente, ¿sí? Mostrarle a través de la palabra del Señor los acontecimientos futuros que nosotros como cristianos conocemos y que estamos esperando. Ya tendremos tiempo, hermanos, próximamente de hablarles bajo ese tema. Sin embargo, lo que le quiero decir ahorita, hermanos, que usted debe informarse, porque va a haber muchas preguntas de las personas. Están habiendo muchas preguntas en las personas. Por ejemplo, las personas están preguntándose cómo es que Dios, siendo tan bueno, tan amoroso, está permitiendo tantas muertes hoy día. Hay personas que están preguntándose así. Entonces, hermanos, tenemos que informarnos, tenemos que capacitarnos en la palabra del Señor para dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Una defensa, hermanos, una defensa de nuestras convicciones que se han formado a través de la palabra, convicción de nuestra esperanza, cuál es la meta, cuál es el destino que nosotros estamos esperando. Amén. ¿Sí? Combatiendo en defensa, pero también combatiendo con las armas efectivas. ¿Sí? En Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 al 17, dice así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Tenemos que entender que la lucha no es unos con otros, la pelea no es con la gente,
La pelea es con el enemigo, que le queda muy poco tiempo. Y yo creo, hermanos, que está preparando sus ataques más furiosos en estos días. Yo creo, hermanos, que está ahorita dando sus últimas patadas, porque sabe el enemigo de Dios que el tiempo se le está terminando, que su fin, su destino está llegando, que el lago de fuego le espera, porque el lago de fuego no es para usted, el lago de fuego solamente es para el diablo y sus ángeles. Para nosotros como seres humanos, el Señor ha preparado otro lugar maravilloso, un lugar de paz, un lugar de reposo, un lugar de felicidad, un lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay coronavirus. Ese es el lugar que Dios tiene preparado para ti. El lago de fuego no es para ti, el lago de fuego es para el enemigo de Dios. Entonces, pero sin embargo, como dije ahorita, está atacando con mayor furia y nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. O sea, con una conversión auténtica, que no solamente estemos cubiertos con religión, con textos aprendidos de memoria o con algo que huela a cristianismo o a Biblia, sino asegúrate que estés rodeado realmente, que tengas una transformación total, una conversión genuina, un arrepentimiento sincero delante de Dios. Asegúrate de tener a Cristo realmente en tu corazón. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. O sea, hay que apelar y aferrarnos a la justicia de Cristo, no a nuestras capacidades o a nuestra propia santidad, ¿sí? Sin nuestra propia santificación, sino al sacrificio que Jesucristo, ¿sí?, hizo a favor nuestro. Esa es nuestra justicia. Y luego dice, calzados los pies con el apresto del evangelio, o sea, disposición y además ocupación constante en la evangelización. O sea, de aquí en adelante, hermanos, ese debe ser nuestro estilo de vida. Que no haya una sola persona, que no haya ningún contacto suyo en el Facebook, en sus redes sociales, hermanos, donde usted no haya compartido ya la palabra del Señor. Esa es la armadura. Eso es la forma en que nosotros podemos resistir al enemigo. Dice, y tomando el escudo de la fe, o sea, utilizando y fortaleciendo, hermanos, las convicciones. Y dice su palabra, sí, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Vamos a resistirlo en el nombre poderoso de Jesús. Por último, hermanos, un comportamiento digno del evangelio es un comportamiento de unidad. Es un comportamiento de unidad. El versículo 27 que leímos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes, óigame bien, en un mismo espíritu. Y luego dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso es unidad. Eso es unidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, unidad, ¿sí?, o unanimidad, o la palabra unánime viene del latín, unánimis, ¿sí? Y es un adjetivo que hace referencia al conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen o acuerdo en un grupo de personas. Eso es unanimidad o unánime, ¿sí? Dice que algo unánime no muestra diferencia o contradicción entre sus elementos. O sea, algo unánime no muestra diferencia, contradicción entre sus elementos. Eso no sería unidad, eso no sería unanimidad. Entonces, hermano, qué importante es que entendamos que un comportamiento digno del evangelio es un comportamiento de unidad. Mire, hermanos, yo creo que ahorita la preocupación, como Pablo, es la misma de muchos pastores, porque estamos viviendo, hermanos, en un tiempo muy peligroso, donde las ovejas se pueden descarriar, cada quiere agarrar por su camino basándose en sus propias ideas, ¿sí? Yo este sermón, este mensaje, hermanos, yo pensé que no lo iba a predicar tan pronto. Sin embargo, creo que hay mucha necesidad y agradezco mucho al Señor que hoy día no solamente estoy llegando con el mensaje a los miembros de la Divina Redención, sino a muchas personas, algunos que tienen pastor y otros que no tienen pastor,
Pero hoy día quiero hablarle directamente a ti, que tienes un pastor, que te consideras oveja en una congregación, miembro de una congregación, que reconoces la autoridad pastoral sobre tu vida. A ti quiero dirigirme el día de hoy para que tú formes un concepto claro, un concepto correcto de lo que es la unanimidad, de lo que es estar, hermanos, en unidad. Y para esto, hermanos, tenemos que mirar los factores bíblicos que definen la unidad, porque pues cada quien puede, hermanos, tener sus propias ideas, tener sus propios conceptos en relación a la unidad, y eso no es así. Tenemos que cada quien, hermanos, tener un claro concepto bíblico de lo que realmente es la unidad. Y en Efesios capítulo 4 quiero leerle en el versículo 1 al 6. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez Pablo mencionando lo mismo. Otra vez Pablo con la misma preocupación con los efesios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y escuche, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, la unidad de la iglesia no se puede basar en el criterio de las personas, ¿sí? No puede ser así. La unidad y la unanimidad de la iglesia tiene que basar, hermanos, a través de los factores bíblicos, de acuerdo al criterio de la palabra del Señor, y no nada más, hermanos, pensando que es en cuanto a la forma de pensar de cada quien, ¿sí? El estilo de la unidad, para empezar, hermano, tiene que ser firme, debe ser determinante, debe ser persistente, debe ser constante, decidida, debe ser verdadero. O sea, de tal manera como Pablo le preocupaba que no haya necesidad que se le esté supervisando, que no haya necesidad que se le esté llamando, que tenga usted un comportamiento de unidad, hermanos, ¿sí? Un comportamiento de unidad que honre y glorifique al Señor sin necesidad que se le esté amonestando, sin necesidad, hermanos, que se le esté vigilando. Sí, Pablo decía: sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, sí, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Amén. Sí. Y hermanos, en cuanto el concepto bíblico, en cuanto a lo que es la unidad, sí, tenemos que verlo, hermanos, que el concepto bíblico, sí, tiene que ver, hermanos, con la esperanza del creyente. Sí. Dice Tito capítulo 2: enseñados que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ese es el concepto bíblico, hermanos, ¿sí? Ese es el elemento que tenemos que considerar en cuanto a la unidad, que tengamos una misma esperanza. Si tú eres cristiano, creo que tu propósito no es permanecer aquí en este mundo eternamente. Creo que tu interés, en base a tu conocimiento de la palabra, esperas que el Señor pronto venga a levantar a su iglesia. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y en eso debemos basar, hermanos, nuestra unidad. Ese debe ser el elemento, hermanos, que nos ayude para la unidad, hermanos. La esperanza que todos tenemos de irnos con el Señor, con la ayuda de Dios. Pronto eso sucederá. Amén. Y luego tenemos, hermanos, el concepto bíblico que enseña la administración de un mismo espíritu, ¿sí?
Dice que un cuerpo y un espíritu, ¿sí? Aquí estamos hablando, hermanos, de las funciones del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente verdadero? ¿Sí? Si estamos unidos en un mismo espíritu, ¿cuál es la función? Bueno, primero que nada, convence del pecado. Si esa experiencia la tienes tú, la debe tener todas las personas, hermanos, que procuran la unidad. ¿Sí? Haber sido convencido de pecado, ¿sí? Y de justicia y de juicio, como dice la palabra del Señor. Luego, hermanos, la función del Espíritu Santo es hacernos nuevas criaturas, o sea, operar la obra de regeneración. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Aparte, hermanos, los que estamos, hermanos, procurando la unidad, los que tenemos un concepto claro de la unidad, hacemos al Espíritu Santo, al mismo Espíritu Santo, hermanos, no nuestro huésped, sino el dueño de nuestras vidas. O sea, Él habita en cada persona. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, eso es lo que nos unifica, el hecho de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, no tus criterios, ¿sí? No tus propias ideas. Y luego el Espíritu Santo guía a la verdad. ¿Sí? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ese es el concepto bíblico, hermanos, que enseña la administración del Espíritu Santo en la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, también quiero decirle también algo importante sobre este punto. Amén. Me ubico aquí. Estamos hablando, hermanos, de los factores que definen la unidad. Los factores que definen la unidad. O sea, el concepto bíblico de ser un solo, ser guiados por un mismo espíritu, y también el concepto bíblico de ser un solo cuerpo. De ser un solo cuerpo. Mire, 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo le leí en Efesios, hermanos, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y lo dice, un cuerpo. Un cuerpo. Eso es lo que nos debe, hermanos, ese concepto es lo que nos debe obligar, si es necesario, a mantenernos en unidad. El concepto de saber, el concepto de ser un solo cuerpo. Sí. Y con esto quiero decir, hermanos, que cada miembro cumple con la función, o debe de cumplir con la función que le corresponde. No la función que se le antoja, no la función que le gustaría, sino la función que le corresponde. El versículo 14 del mismo capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no, pues por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios óigame bien, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hermanos, eso es lo que define la unidad. El concepto de saber que somos un solo cuerpo, entienda eso, por favor. Y hermanos, cada uno debe cumplir con la función, ¿sí?, que ha elegido Dios para cada quien. Y debemos entender en este punto, hermanos, que la cabeza de la iglesia universal es Cristo. ¿Sí? La iglesia es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Estoy refiriéndome, hermanos, a la iglesia universal, a todos los cristianos lavados con la sangre de Cristo que habemos en el mundo. Somos un solo cuerpo, hermanos, y la cabeza es Cristo.
Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay que entender eso con claridad. Pero ahora, hermanos, si tenemos que también saber que en las congregaciones locales, en cada iglesia, no importa que sean 3 o miles, no importa que sea uno y junto con los pastores, la cabeza de cada congregación, escúcheme, es el pastor, es su pastor. Te decía yo ahorita, sí, si tú eres una persona nacida de nuevo, entonces debes tener un pastor, ¿sí? En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Aquí quiero orientar un poquito a alguien por ahí que tenga dudas, que está siempre vigilando, hermanos, la conducta de su pastor. Está bien, pero se va a llevar sorpresas, seguramente se va a llevar decepciones. Qué bueno que la Biblia no dice que imites su conducta. La Biblia dice que imites el resultado de su conducta, ¿sí? Que consideres el resultado de su conducta e imitar su fe. Eso es lo que corresponde, ¿sí? Luego en el versículo 16 y 17 dice, y de hacer bien, oiga bien, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y luego dice el 17, oiga bien, abra bien los oídos, por favor, usted que es miembro de una congregación. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Escúchame, no importa que no te estés congregando en tu congregación, no importa que no estés ahorita en el templo, tu pastor sigue velando por el cuidado de tu alma. Tu pastor sigue siendo responsable de tu alma. Si no porque no estás congregándote, porque no estás ahorita junto con tu congregación, no miras a tu pastor tal vez, no has hablado con tu pastor, eso significa que vas a hacer lo que tú piensas, lo que tú crees. No, Señor, eso no es así. Te vas a salir del orden de Dios, vas a tener problemas, vas a tener consecuencias. Mantente en el orden. Me he dado cuenta de pastores, hermanos, que están tristes porque sus miembros ni siquiera se preocupan en mirar y escuchar sus predicaciones, ¿sí? No sé a quién estarán escuchando, no sé dónde andarán escuchando, no sé qué andarán haciendo, pero tú ten cuidado de eso. Sujétate a tu pastor, respeta a tu pastor, ¿sí? Acuérdate de tu pastor, obedece a tu pastor y sujétate a él. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, escúchame, como quienes han de dar cuenta. Atiende eso, grábate eso, manténlo presente, como quienes han de dar cuenta para que tú lo hagas con alegría. O sea, que te sujetes con alegría, que obedezcas con alegría y no quejándote, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso, ¿sí? Hay muchas formas, hermanos, en que tú puedes ayudar a tus pastores. Primero, orar por ellos. Eso honra al pastor, ¿sí? Sí, Dios, hermanos, por medio de las oraciones de la iglesia, sacó, por ejemplo, al apóstol Pedro, hermanos, de situaciones difíciles. Sí, ya estaban a punto de mocharle la cabeza y la iglesia hacía oración por él. Sí, el Señor lo liberaba. Las oraciones, hermanos, de los santos ayudan a que los pastores tengan éxito siempre en la obra. Por eso tu deber es orar por tu pastor. Orar por tu pastor, donde quiera que tú estés, quien quiera que sea tu pastor, ora por tu pastor. Ora por tu pastor. Amén. Y obedecer. La Biblia amonesta, hermanos, a la congregación diciendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Debemos apoyar, hermanos, a nuestros pastores. Yo mismo, hermanos, me debo a un pastor. Yo mismo me debo a un pastor. Debemos, hermanos, apoyar y debemos obedecer
y nos debemos de sujetar a nuestros pastores, ¿sí? Esto, hermanos, aliviará la carga de tu pastor, ¿sí? Y, hermanos, yo creo que te será de mucho provecho para tu propia vida, ¿sí? También, hermanos, puedes contribuir animándolo. Una palabra de aliento, hermanos, ayuda al pastor a predicar y a pastorear, hermanos, con toda libertad y con buen ánimo. Sí, anímale, anímale. No esperes, hermanos, a que el pastor llame. Si es una congregación de 100, tienen que hacer 100 llamadas. Y tú nada más tienes un pastor, llámale tú. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. Imagínate que el pastor le escriba mensajes a todos los miembros de la iglesia. ¿Cuántos se va a tardar escribiendo? Aunque lo ponga a reenviarse, imagínate. Llámale tú mejor, ¿sí? Para darle una palabra. ¿Cómo se puede apoyar? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, pues ayudando en la obra. Hay muchas maneras, hermanos, en las que los miembros pueden ayudar a los pastores. Por ejemplo, visitando a los enfermos o llamándoles. Conversar con aquellas personas negligentes o indiferentes, aquellos despistados que andan viendo otros videos y otras predicaciones. Hermano, aunque sean frijolitos, lo que te ofrece el pastor, recibe el alimento, que es, hermano, producto de la oración, la intercesión de tu pastor, para recibir tu alimento, el alimento que tú necesitas, ¿sí? Así que ocúpate, platica con esa gente negligente, indiferente, a veces desobediente, y puedes animar a los que están abatidos, a aquellos que están en problemas. Puedes instar a los incrédulos a que reciban al Señor en este tiempo de dificultad, ¿sí? En este tiempo de tantos problemas. Hay mucho que puedes hacer, hay mucho que puedes hacer. Puedes animar a aquellas personas incrédulas que no han querido venir al Señor, ¿sí? Puedes participar activamente, hermanos, en la obra de la congregación, en la obra de la iglesia, ¿sí? Haciendo tus propios devocionales, haciendo tus propias reuniones. Eso es ayuda para el pastor. ¿Tú crees que el pastor se va a molestar porque te reúnes, porque, hermano, porque tienes tu grupito? Por supuesto que no, pero sí, ayuda a tu pastor. Mire, el concepto bíblico es este. Debemos entender que hay un cuerpo y que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro tiene su función y hay que respetar la función de cada quien. Sobre todo la función de tu pastor. Sobre todo necesitas respetar la función de tu pastor. Eso es importantísimo. Estoy diciéndote, hermano, del peligro que estamos viviendo ahorita, de cómo te puedes desviar de la cobertura del orden de Dios para tu vida. Ese es el orden de Dios. No dice la Biblia que nos tenemos que sujetar al profeta o al evangelista o al maestro o al predicador. Debes de sujetarte y obedecer a tu pastor, quien quiera que sea tu pastor, ¿sí? Quien quiera que sea tu pastor, debes obedecerle, debes de sujetarte a él, ¿sí? Eso es bien importantísimo. Imagínate, hermanos, que haya personas que quieran opinar y también utilizar su criterio y también influir y sobre las decisiones y opiniones del pastor. Eso no funciona así. En las congregaciones solamente hay una cabeza, hermanos. En las congregaciones solamente hay una cabeza. Si hay más, entonces eso ya no es un cuerpo, eso es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Ni siquiera las esposas de los pastores deben respetar y apoyar las decisiones del pastor, porque a veces es otro problema también, que los congregantes no saben a quién hacerle caso, porque la pastora o la esposa del pastor dice una cosa y otra dice el pastor. Por eso es que yo no creo, hermanos, la existencia de los copastores y pastores asociados, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. Alguien me decía, pero la Biblia habla, hermanos, de que cuando Pablo les escribe a la iglesia, le habla a los ancianos, quiere decir que había más. No, es que cuando habla de una iglesia, está hablando de un distrito, de un concilio, donde hay muchas pequeñas iglesias, donde hay muchas congregaciones y hay muchos pastores. Por eso habla de los ancianos. No se confunda, por favor. Sí, no se confunda, por favor. No puede haber muchas cabezas en un cuerpo. Si usted no es cabeza, sujétese a hacer, ¿sí? Y a cumplir con la función que a usted le corresponde. Nada más, nada más. No usurpe
funciones que a usted no le corresponden. Haga la parte que a usted le toca. Ya le dije lo que puede hacer para apoyar y ayudar a su pastor. Anímele, ore por él, colabore, contribuya, porque hay mucho trabajo que hacer. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ese es un comportamiento digno del Evangelio. Un comportamiento de sacrificio, de abnegación. Sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Un comportamiento digno del Evangelio es un comportamiento de ataque. No baje la guardia. Manténgase en la lucha. Manténgase luchando, hermanos, hasta tener la victoria. Un comportamiento digno del Evangelio, hermanos, es un comportamiento de unidad. Unidad. Amén. No se salga, hermanos, del orden de Dios. Manténgase en unidad. El Señor quiere que estemos unidos. No importa que no podamos estar juntos, podemos estar unidos en el orden que el Señor ha establecido. Amén. Dios quiera, hermanos, que cuando tengamos que volver a nuestra congregación, lejos de ser menos, seamos muchos más. Estaba pensando yo, hermanos, cómo hacerle cuando nos limite, cuando nos restrinjan, hermanos, la asistencia al templo, que nos digan solamente van a ser 100, por ejemplo, o que no van a ser solamente 200 los que pueden estar, y que tengamos una lista de otras 100 personas que quieran estar ahí. Yo lo creo que eso va a pasar, que va a haber muchas personas que nunca han estado en la iglesia y que van a estar ahí. Eso es lo que yo espero, hermanos, pero eso va a pasar solamente si nos mantenemos en unidad. Eso va a pasar solamente que nos mantengamos en unidad. Cumplamos con nuestra función cada quien. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro a ti, Señor, en esta hora, para que tú nos ayudes y ayudes a cada uno de tus hijos ahí, Señor, donde ellos viven, donde ellos están, en los grupos, Señor, donde se reúnen, en las congregaciones, Señor, a las que pertenecen, que les ayude, Señor, a tener un comportamiento digno del Evangelio, un comportamiento de una persona que realmente ha sido transformada, un comportamiento de una persona que realmente ha sido salva, que ha sido regenerada. Hermanos, un comportamiento, hermanos, de sacrificio, un comportamiento de abnegación, como un buen soldado de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener un comportamiento de ataque, de batalla. Ayúdanos a ser valientes, a pelear contra las huestes de maldad, a defender, Señor, nuestra fe como la mayor causa de nuestro cristianismo. Ayúdanos, Señor, a tener un comportamiento de unidad, que estemos velando los unos por los otros y sujetos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos, y a ti te honramos, te glorificamos por siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Espero que el mensaje, aunque haya sido un poquito más agresivo que otros, usted pueda haber sido edificado, haya sido bendecido por la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y saludos a todos los adultos mayores de nuestra iglesia. Que Dios los bendiga, hermano José Rodríguez, esposo de la hermana Luz Campa. Que Dios lo bendiga. Sé que semana a semana, culto tras culto, ahí están. Saludo para todos ustedes y para todos los que se dan el tiempo, hermanos, para recibir la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en
Hola, ¿qué tal niños? Es un gusto volver a estar con ustedes. Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Espero también igual volvernos a ver pronto. Y bueno, para los que no me conocen y están viendo el video, mi nombre es Daniel Guerrero y el día de hoy yo voy a estar con ustedes compartiendo el tema de esta clase. Así es como comenzamos la clase del día de hoy. Me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Acaso nosotros podemos ver bajo la oscuridad? Y tal vez tu respuesta ha sido sí, porque la verdad sí. Algunas veces podemos ver bajo la oscuridad caminando en la noche o cuando estamos en nuestra casa y están todas las luces apagadas y nos tenemos que levantar. Y sí, podemos ver. Pero cuando estamos en una completa oscuridad, es ahí cuando no podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestro ojo tiene que percibir algo de luz para que así podamos ver. Y así es como teniendo más luz podemos ver de mejor manera las cosas, tanto que hacemos como las cosas que nos rodean. Y conforme a lo que dijimos anteriormente, me gustaría dar inicio a la lección. Me gustaría que si tienes ahí una Biblia cerca, me acompañaras a un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 4 a 16. Este pasaje bíblico va a ser la base para la lección que veremos el día de hoy. Así de que si ya estás listo con la Biblia, me gustaría que me acompañaras a dar la lectura al versículo bíblico. Y dice así: Mateo capítulo 5 versículo 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La mayoría del tiempo con las personas con las que convivimos, como amigos, primos o nuestros vecinos, llegan a hacer cosas que están mal. Algunas veces esas cosas que están mal ellos las hacen porque no saben que están mal. Pongámoslo de la siguiente forma: ellos no saben que están mal porque viven en una oscuridad. La oscuridad la tomamos en esta forma como la ausencia de conocimiento. Mientras que tú que tienes el conocimiento y haces las cosas conforme Jesús te lo pide, vives en la luz. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno, quisiera llegar a lo siguiente. La mayoría de las veces ellos no se pueden dar cuenta de que están haciendo las cosas mal, ya que la mayoría del tiempo no tienen alguien que les pueda decir que están mal o no, y por eso no lo saben. Y es aquí donde entra nuestra encomienda. Nosotros somos la luz del mundo y debemos de brillar en la oscuridad con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio y con las acciones que nosotros hagamos. El cómo hablamos, el cómo andamos, el cómo actuamos en ciertas cosas. Eso es lo que nos hace brillar a nosotros y es lo que hace que los demás que están en la oscuridad puedan ver mediante la luz que nosotros reflejamos, puedan ver que ellos las cosas que los rodean están en cierta forma mal, o las cosas que están haciendo están en cierta forma mal. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo porque nosotros debemos de brillar y alumbrar a los demás con nuestro ejemplo para ayudarlos a hacer lo correcto. Y a ti que estás viendo esto, ¿cómo puedo ser la luz del mundo? Bueno, de la siguiente manera: siguiendo a Jesús. El seguir a Jesús implica el hacer las cosas conforme a las que Él manda. En la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan que Él es la luz del mundo. Dijo Jesús: el que me siga a mí no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Así que si tú quieres ser luz para los demás, tienes que hacer las cosas